Este es el Taschen o el Taschen Book, tal vez el mejor libro de fotos de la historia de los Rolling Stones y en los que mejor se resume sus primeros 50 años de carrera, con la foto icónica, con lo que fue la sesión de Jared Mankiewicz allí en el Primrose Hill, en el Regent's Park en Londres. Verán Brian sonriendo, muy distinto a lo que fue la portada del Between the Buttons. Así que vamos a repasar un poco el libro. Hoy tal vez será uno de los videos más sencillos, por lo menos en mostrar material. Bienvenidos, mi nombre es César Barzáis, los saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Mientras les doy tiempo para que se suscriban, allí abajito el logo de Rolling Stones Records, abajo a la derecha, les doy tiempo. Ahí se pueden suscribir, obviamente, y nos siguen habitualmente. Bueno, vamos a compartir un poco este libro porque no estuvo en ninguno de los capítulos anteriores, de los videos anteriores que tienen que ver con los libros esenciales de los Rolling Stones, y este sí que es un libro esencial, pero se merecía un video aparte. Esperemos que no se nos vaya cayendo nada. Y bueno, vamos a ir mostrándolo rápidamente. Así van a ver muchas fotos icónicas, como esta, fantástica. Vamos a hacer un video de Brian pronto. Kid, ahí está Bill. Este es el libro en inglés, también salió en español, que es el que tengo allá atrás, pero que está cerrado. Después lo vamos a mostrar un poco. Ahí está, toda la primera etapa de 1963. Esta es la zona de Chelsea, muy cerquita de Edith Grove. Ellos salieron por allí y llegaron hasta la calle Chain Walk, donde más adelante, por el 68-69, vivieron Jagger y de Richards. Y esto no está el número 113, pero en esta esquina pudimos pasar y ahí enfrente ellos se sacan fotos. También es la primera sesión fotográfica de los Rolling Stones, fue justamente esa. Ahí estaba incluida esa imagen. Cuando lo que hicieron fue recorrer el barrio de Chelsea. Mientras muestro diferentes fotos, algunas muy clásicas. Esta ya en los Chess Studios, allí en Chicago. Toda la primera etapa es la que habitualmente siempre más se destaca, la de la década del 60, en la que hay fotos increíbles, un libro imprescindible. Vamos a adelantar un poco, nos vamos al color ya, allá está Kid con la guitarra, Kid, sigo, vamos avanzando un poco, Andrew Oldham acá, Clearwater, el hotel donde supuestamente soñó el riff de Satisfaction Kid, el hotel de Clearwater allí en Florida, hoy que cambió de nombre. Clásica foto estas son de Bob Bonis, generalmente esta etapa. Adelantamos un poco, seguimos con Brian. Ya nos vamos a la etapa de Aftermath. Hay Charlie, ahí está Bill. Adelantamos un poco y nos quedamos con estas fantásticas fotos de Mankiewicz, de lo que fue justamente la portada. ¿Se ve todo ahí? No. Ahí. Qué libro fantástico. Un libro descomunal, increíble. Sea en español o esté en inglés, es muy poco lo que hay para leer. Básicamente es un libro de fotos, así que sin duda que vale la pena que lo puedas tener. El famoso 11 manos. ¿De quién será esta mano? ¿De quién será? No se sabe. Los muchachos no se acuerdan. La foto obviamente de Michael Cooper, ahí Marianne Faithfull, acá Anita. Avanzamos un poco. De las últimas fotos ya con la etapa de Brian. Acá ya 1969. Avanzamos otro poco. La gira del 72. Black and Blue. Ahí está por 78 el video de Miss You. Es un libro descomunal, imperdible.
la foto de Life del libro de Kid, fantástica esta. Bueno, es un libro descomunal, descomunal. Todas las fotos son excelentes, fantásticas. Creo que fueron elegidas, seleccionadas por ellos mismos. Como esta es la histórica, creo que cuando abrís Google y pones Rolling Stones, me parece que es la primera foto que siempre aparece y que la mayoría utiliza cuando habla de Rolling Stones. Y acá hay un sector donde habla de lo que son póster promocionales, de las giras, así, así. También ellos en las revistas, en la Beat, en la Monthly Book, en la Pop, en la Big Beat, Jackie, ¿qué más? Todas portadas de revistas. Acá está la Rolling Stones Book, que ya hicimos video. Y todas las revistas de beat y de rock y de pop, justamente de la época. También, aparte de muchos de ellos en las revistas, hay una sección que tiene que ver con la discografía, la Rolling Stone norteamericana. Un libro increíble, increíble, imprescindible. ¿Te gustan las fotos? Es imprescindible. Bueno, todo esto, prácticamente todo esto es solamente de ellos en tapas de revistas. Y si avanzamos un poco más, vemos la discografía. Ahí, discografía, Stone. Ahí el surgimiento de la lengua, en Sticky Fingers, el promotional álbum, acá abajo. Exile, diferentes fotos de los discos que ustedes ya conocen. También la primera etapa de la década del 60, los simples y los maxi simples. Para terminar con todo lo que son los créditos justamente de este libro. Este en inglés, la caja, vienen en estas cajas. Este es muy pesado, pesa 5 kilos el libro. Es bien pesado. Así que así. Este es en español. Bueno, no lo abrí todavía porque es exactamente lo mismo. Y este libro también salió en un tamaño hasta acá arriba y es de 25 kilos, 5 veces este. Si este ya es pesado, este libro, por ejemplo, lo tuvimos en la tumba de Brian Jones. Tuve la suerte de comprarlo en Cheltenham, en el centro de Cheltenham, en una librería donde antiguamente había un busto, una especie de estatua busto de Brian Jones, y decía que Cheltenham había dado justamente luz, había nacido allí el fundador de los Rolling Stones, así decía justamente la plaqueta. Y ese busto hoy está en una de las universidades justamente de Cheltenham. Así que esta caja anduvo rondando allí por la tumba de Brian Jones. Espero que te haya gustado este video diferente que hicimos el día de hoy, mostrando únicamente este Taschen Book. Miren lo que es el libro. En español, la historia completa en imágenes de la mejor banda de rock del mundo. Por eso les digo, justamente en español y en inglés el que les estuve mostrando. Soy César Versáis de Comodoro Rivadavia, la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias por ver este video. Te dejo en la descripción una larga lista de videos y toda la reproducción. Son más de 60 videos ya dedicados a los Rolling Stones. Por allí podés ver, ayudarme suscribiéndote, por supuesto, dejando un like y un comentario. Me ayuda mucho para que muchos más fans en el mundo y a través de los subtítulos en la configuración, fíjate, muchos fans en todo el mundo puedan compartir esta inmensa pasión que tenemos por los Rolling Stones.